La Comisión Provincial por la Memoria, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo, implementaron un dispositivo para hacer un rastreo, para monitorear la acción de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que se vienen dando durante todas estas semanas en respuesta a las medidas de vaciamiento y ajuste por parte del gobierno libertario de Javier Milei. Esto está buenísimo porque en parte nos permite monitorear, justamente como bien indicábamos antes, ciertas estadísticas que son referidas a la represión, a la detención, inclusive lo podríamos ver como estamos viendo ahora mismo en pantalla, detenciones que son extremadamente violentas, ataques a la prensa, etcétera, que vienen siendo moneda común en lo que viene siendo la lucha en las calles durante todo este tiempo, lamentablemente, ¿no, Carla? Exactamente. El primer informe que están realizando, que dieron a la luz, ¿sí?, habló sobre esta manifestación que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con una manifestación que se hizo frente al Ministerio de Trabajo, de Capital Humano, como se llama ahora, en donde se reprimió a comedores que venían a pedir alimentos para estos comedores, ¿sí?, a organizaciones sociales que venían a pedir alimentos para los comedores. En este informe que presentaron, indicaron que el despliegue fue violento, arbitrario e indiscriminado de las fuerzas policiales frente al legítimo derecho a la protesta. Para profundizar un poquito más sobre este tema, es que tenemos ahora en comunicación a Roberto Cipriano, quien es secretario ejecutivo de Comisión Provincial por la Memoria. En principio, muchas gracias, Roberto, por este contacto. Contanos un poco más sobre este informe que pudieron presentar sobre esta represión que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, este es un tercer informe que presentamos. Hicimos otro cuando la represión, para comenzar por el principio, desde que el gobierno nacional decide poner en marcha el protocolo antipiquete, es decir, esta resolución que es ilegal, inconstitucional, a los fines de mantener desocupada la vía pública y que no se corten las calles, a partir de eso diseñamos este dispositivo de monitoreo del uso de la fuerza, de parte de la fuerza de seguridad, en el marco de las manifestaciones públicas. Esto, como decías vos muy bien, de manera coordinada con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, el Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros, que en la provincia de Buenos Aires somos ese mecanismo provincial de prevención de la tortura, que bueno, consiste en eso, en monitorear justamente las manifestaciones. Llevamos ya más de 20 manifestaciones monitoreando, y este es el tercer informe donde damos cuenta justamente de esto que mencionabas, ¿no? Una represión como no se vio incluso en las represiones anteriores, que eran más concentradas, digamos. La primera importante fue durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, y la segunda cuando se manifestaron en los accesos a Capital, también las organizaciones sociales, y hubo una represión muy importante en varios de esos puntos de manifestaciones. Pero bueno, esta tercera fue impactante por el despliegue que tuvo, ¿no? Fue todo a lo largo de la 9 de julio, Irigoyen y Lima, digamos, ¿no? Y el cordón policial avanzó violentamente sobre los manifestantes, utilizando los camiones hidrantes que hasta ahora no lo habían utilizado, utilizando mucho gas pimienta, palazos, muchos disparos con posta de goma, provocando muchos heridos y bueno, y fundamentalmente persiguiendo por varias cuadras a los manifestantes, ¿no? Que claramente no habían tenido ningún tipo de actitud violenta, ni ningún tipo de reacción, por el contrario, se estaban manifestando pacíficamente. Y en un momento dado, así sorpresivamente, avanzaron reprimiendo de manera muy brutal con los manifestantes, bueno, provocando. Nosotros relevamos más de 36 personas heridas, pero obviamente fue tal la desbandada que las propias organizaciones no pudieron tampoco realizar un relevamiento muy preciso de cantidad de personas heridas. Después de eso, incluso tomamos conocimiento que una persona había perdido un ojo por una posta de goma que le pegó en el ojo. Es decir, bueno, la verdad que un panorama muy preocupante, de mucha gravedad, porque, bueno, son imágenes que hacía muchos años no se veían en la Argentina, ¿no? Roberto, algo que mencionamos durante la introducción, que es el carácter de lo bueno de que existan estos relevamientos, estos monitoreos, porque nos permiten dar cuenta de una sistematización, por así decirlo, de los recursos que se utilizan para reprimir, toda la guita que se va en todos esos recursos que se utilizan, y eso me lleva a pensar directamente en
la existencia o la aportación de armas de fuego por parte del personal de las fuerzas de seguridad, vamos a decirle, y nos hace pensar, digamos, ¿hay algo que se pueda analizar sobre la aportación de estas armas? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Hemos visto armas de distintos calibres, sabemos que las postas de gomas corresponden a un cierto tipo de arma, a un cierto calibre, pero también se ven otras armas durante las manifestaciones. Me ha tocado estar ahí, ya sea por participar, ya sea por ir a trabajar, pero bueno, es algo que no me gustaría dejar pasar y preguntarte, ¿qué pasa con esto? Mirá, todo el relevamiento nosotros lo hacemos en base a pactos internacionales de derechos humanos, del sistema interamericano y también de Naciones Unidas, que han establecido estándares de uso de la fuerza letal y fuerza menos letal de parte de las fuerzas de seguridad. O sea, todo está encuadrado en normativas vigentes que dan cuenta de la limitación que debe tener el uso de las armas que se utilicen en estos contextos. En ese sentido, justamente lo que está reconocido, aprobado y que en Argentina debe aplicarse también, es que no puede haber fuerzas de seguridad con armas de fuego, con postas de plomo en contacto con los manifestantes. Nosotros venimos observando que en las manifestaciones, en general, la mayoría de las fuerzas que intervienen en contacto con los manifestantes no portan armas de fuego, excepto si la policía motorizada, que sí toma contacto con los manifestantes, que es tal vez una de las fuerzas con un despliegue más agresivo, digamos, ¿no? Porque hemos observado cómo lanzan la moto sobre los manifestantes, cómo disparan a quemarropa con posta de goma. Bueno, esos agentes andan armados, también se bajan de las motos, detienen personas, se suben con las motos a la vereda, persiguen y atropellan a personas sobre las veredas. Es decir, en general, cuando detectamos este tipo de uso de armas de fuego con posta de plomo, inmediatamente lo comunicamos a través del Comité Nacional o del Comité de Cava a las fuerzas de seguridad. En un par de ocasiones han retirado esos efectivos que portaban esas armas, pero sigue pasando, digamos, ¿no? Que la motorizada, por ejemplo, sigue portando el arma de fuego. Ese es un elemento. El otro también es cómo se usa la posta de goma. La posta de goma está justamente también indicado, no se puede disparar de la cintura para arriba, por ejemplo, y hemos detectado decenas de casos de personas con heridas en la cara, en la cabeza, el cuello, toda la zona del pecho, digamos, ¿no? Es decir, lugares donde está prohibido que disparen, sin embargo disparan a quemarropa y sobre lugares donde no está permitido. Lo mismo el gas pimienta, que tiene una composición incluso novedosa por lo dañosa, por cómo queda en el cuerpo durante varios días y no te lo podés sacar. Es decir, como decías vos muy bien, hay un despliegue de tecnología para la represión, además de un entrenamiento de las fuerzas, que eso lo vemos también, en la medida que va pasando el tiempo, vemos cómo se va perfeccionando esa represión, cómo va siendo cada vez más precisa en cuanto al despliegue de la fuerza, la coordinación de las fuerzas, y todo eso es costoso, digo, cualquiera de los envases, los pomos, eso, sí, los de gas pimienta que utilizan, vos pensás que los aerosoles de gas pimienta que utilizan, vos pensás que están arriba de 300.000 pesos cada uno de ellos, y hay a veces centenares de agentes y cada uno de ellos tiene uno de esos frascos de gas pimienta que utilizan si es necesario, o sea, si lo consideran necesario ellos, ¿no? Que en general lo utilizan mucho. Entonces, bueno, eso, la cantidad de que se tiran o cartuchos de estruendo que también utilizan, bueno, todo eso son costosos, son operativos costosos, los centenares de efectivos que movilizan para estas manifestaciones. Entonces, bueno, como decís vos, hay una decisión política de reprimir. Nosotros también en todas las manifestaciones lo que hemos observado es que una es la actitud de las fuerzas cuando quienes se manifiestan son las organizaciones sociales, los grupos piqueteros, y otra cuando son clase media, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, el 8 de marzo, el 24 de marzo, ¿no? En el paro general de la CGT, en todos esos momentos, también es cierto que son manifestaciones más masivas, no hubo situaciones de represión, pero hay una hazaña particular y yo creo que una decisión política de poner como objeto de esta violencia organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras, y se descarga sobre ellos toda la ferocidad del aparato estatal, ¿no?
A lo que, mientras justo hablabas este tema de los costos de, por ejemplo, las latas de gas pimienta o inclusive también los gases lacrimógenos y demás municiones y elementos represivos que utiliza la policía, vos decías que más o menos cada lata de gas pimienta cuesta más o menos 300.000 pesos, ¿no? Está bueno hacer esa comparación con cuántas jubilaciones mínimas está gastando cada policía que se encarga de reprimir personas que van a la calle a reclamar que el Estado cumpla funciones básicas, como por ejemplo, como sucedió hace poco cuando se reprimió una manifestación que reclamaba alimentos para comedores. Ahora, lo que yo te quería preguntar puntualmente era porque esta es información que al menos yo considero y también creo que los compañeros que trabajamos acá, compañeros y compañeras que trabajamos acá, esto tiene que ser información pública. ¿Qué es lo que hay que estar atento a ver? Yo lo he visto justamente lo que vos contabas, que la policía se sube a las veredas, que atropella con la moto, que te tira la moto encima, que están con armas que llevan munición de plomo. Lo hemos visto también, por ejemplo, durante cuando se estuvo tratando, cuando se empezó a tratar la ley ómnibus en el Congreso. Fueron esos primeros días donde hubo mucha represión, hubo mucho gasto de todos estos recursos represivos. ¿Qué es a lo que hay que prestarle atención? ¿Cuáles son las armas que llevan posta de goma? ¿Cuáles son las armas que sí o sí llevan balas de plomo? ¿A qué le tenemos que prestar atención para poder cuidarnos y cuidar a los compañeros que están poniendo el cuerpo para reclamar lo que hoy día el Estado decide quitarle a los argentinos y argentinas y hundirlos en esta situación de crisis? Mirá, es importante el trabajo que hace la prensa, que hacen los comunicadores No lo sociales, estoy muy importante, escuchando porque a Roberto. sí, yo te escucho bien. Hola, hola, Sí, Roberto, te yo te escucho. escucho bien. No, te decía que es muy importante el trabajo que hacen los comunicadores de prensa, digamos, los medios de comunicación, en general alternativos que están todo el tiempo en las marchas, ahí, digamos, poniendo el cuerpo, muchas veces siendo víctimas, porque si ves los 3 informes que están publicados en nuestra página web, en www.comisionporlamemoria.org, hay un botón justamente que habla de este monitoreo de las marchas, estos 3 informes están ahí, y vos ves que parte de las víctimas, un número importante, son los trabajadores de prensa, digamos, ¿no? Totalmente. Han sido realmente reprimidos con total intención, porque vos los ves y están identificados con pecheras, con carteles, con identificaciones colgantes, y saben realmente que son trabajadores de prensa, como saben que somos justamente defensores de derechos humanos, los que estamos haciendo esta tarea de monitoreo, y también hemos sido víctimas de esa represión, ¿no? O sea, realmente, más allá de que sobre los manifestantes se hace de manera indiscriminada, yo creo que muchas veces también seleccionan hacia dónde dirigen esa represión, y los trabajadores de prensa, bueno, son parte, son digamos, el destinatario muchas veces principal de esa represión, de esa violencia. La propia ministra Bullrich ha justificado diciendo, bueno, tienen que estar debidamente identificados los trabajadores de prensa, y uno los ve que están debidamente identificados. El otro día se llevaron detenido un trabajador de prensa que tenía una pechera que decía prensa, que decía CIPREVA, ese sindicato de prensa, y se llevaron detenido igual, porque lo que estaba haciendo, lo vimos ahí, este compañero era juntando los casquillos de las balas que se habían utilizado, digamos, ¿no? En la represión, digamos. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Volviendo a tu pregunta original, justamente lo que no debe importar son las armas reglamentarias que llevan en la cartuchera, eso hay que mirar que no tengan. Las que llevan las pecheras en el cordones, chaleco, ¿no? las que llevan, sí, al cinto, digamos, a la cintura, esas. En general, esas armas vos ves en los cordones en contacto con los manifestantes que no las llevan, mayormente, te decía, hay casos, podés detectar que sí. Después las escopetas en general son con posta de goma, posta de estruendo y posta de goma, que son las escopetas que se utilizan directamente en la represión. Pero bueno, es importante mirar justamente también cómo se utiliza esto, ¿no? Si cómo se dispara esa posta de goma, si disparan, como te decía, tiene que ser de la cintura para abajo, tiene que ser a una distancia mayor a los 10 metros, bueno, un montón de recaudos que no pasan, ¿no? Porque te disparan a quemarropa, te disparan en la cara, es decir, realmente están actuando fuera de la ley y fuera de lo que indican todos los protocolos internacionales aceptados por todos los estados en Naciones Unidas, y no estamos hablando de cosas que se nos ocurren a nosotros. Tienen que comportarse dentro de la ley, dentro de los protocolos internacionales, porque hacen mucho hincapié en ese cumplimiento de la ley, estos funcionarios, pero después no lo hacen, no lo cumplen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy atentos, visibilizándolo, denunciándolo judicialmente. Estos informes se elevan a los poderes públicos, tanto de la provincia como de la nación, se hacen públicos, los enviamos a los organismos internacionales de derechos humanos, bueno, tratando de visibilizar
denunciarlo, hemos hecho denuncias penales, presentado habeas corpus colectivos, es decir, tenemos mucho activismo también en lo judicial, en lo administrativo, en lo internacional, justamente para tratar de evitar la represión, digamos, ¿no? Para que no se use las armas como se están utilizando, porque bueno, ahora hemos relevado un caso de un manifestante que perdió un ojo, pero bueno, en la medida también que vamos naturalizando estos hechos, que empiezan a ocurrir y que no tienen consecuencias legales, sabemos que esto se profundiza, esto se agrava, entonces hay que estar muy atentos con lo que va a pasar en las próximas manifestaciones también. Quería señalar también lo importante del trabajo que hacen las postas de salud, en general de muchas de las agrupaciones que se movilizan, ¿no es cierto?, de los partidos de izquierda, bueno, las organizaciones piqueteras, y eso es muy importante porque hacen una atención ahí primaria indispensable, ¿no? Porque el efecto del gas o de los palazos o de los balazos de goma, a veces realmente para que llegue una ambulancia en ese momento, para que te atienda un médico, es imposible, ¿no es cierto?, por las circunstancias, por un montón de factores, y la verdad que esas postas sanitarias son esenciales porque realmente ayudan a una persona a recuperarse, a hacer las primeras curaciones. Varios de esos casos se han derivado a hospitales públicos y también por esa primera atención que tuvieron, bueno, pudieron mejorar su situación para curarse, ¿no? Entonces, bueno, y son todos profesionales, voluntarios, que hacen, por supuesto, de manera militante, y nos parece importante cómo eso también va constituyendo un núcleo central también para el relevamiento de lo que pasa. Nosotros trabajamos mucho con estas postas para, bueno, justamente compartir información, ver cuántos heridos tienen registrados, bueno, lo que sucede en ese momento.